Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 30, versículos 19 al 21 y del 23 al 26. Esto dice el Señor Dios de Israel. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá, apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja. Ya no se esconderá el que te instruye, tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino. Síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres. Y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día, tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan el campo. Comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos. Y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, será 7 veces mayor, como si fueran 7 días en uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichosos los que esperan en el Señor. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 35. Y capítulo 10, versículo 1, y versículos 6 al 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores, pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra a San Nicolás de Bari, obispo de Mira. También conocido como Nicolás de Mira, nació a finales del siglo III en Patara, una ciudad de la región de Licia, en la actual Turquía. Provenía de una familia cristiana acomodada, y desde joven mostró una profunda sensibilidad hacia los necesitados. Tras la muerte de sus padres, Nicolás heredó una importante fortuna que dedicó a ayudar de forma generosa y secreta a los pobres, gesto que más tarde inspiraría tradiciones de caridad asociadas a su figura. Siendo todavía joven,
Fue ordenado sacerdote y más tarde elegido obispo de Mira, en Asia Menor. Como pastor, destacó por su firmeza en la fe, su dedicación al pueblo y su carácter compasivo. Durante las persecuciones del emperador Diocleciano, Nicolás fue encarcelado y sufrió maltratos por defender el cristianismo. Con la llegada de la paz en tiempos de Constantino, recuperó su ministerio y se convirtió en una figura profundamente respetada. La tradición atribuye a San Nicolás numerosos milagros y obras de misericordia. Uno de los relatos más conocidos narra cómo ayudó a un padre desesperado que no podía entregar una dote para casar a sus hijas. Nicolás, en secreto, arrojó bolsas de oro por la ventana de la casa durante la noche, salvando así a la familia de caer en la miseria. También se le recuerda como protector de marineros, niños y viajeros. Gracias a diversas intervenciones milagrosas recogidas por la tradición popular, San Nicolás participó en el Concilio de Nicea en el año 325, donde defendió ardientemente la divinidad de Cristo frente a la herejía arriana. Su testimonio de fe y cercanía con la gente lo convirtieron en uno de los santos más venerados de la Iglesia antigua. Murió el 6 de diciembre, probablemente entre los años 345 y 352. Con el tiempo, sus reliquias fueron trasladadas a Bari, Italia, lo que hizo que fuera conocido también como Nicolás de Bari. La figura de San Nicolás inspiró en Europa diversas tradiciones de generosidad en la época invernal, y con el paso de los siglos, se convirtió en uno de los santos más populares del mundo cristiano. Su memoria sigue viva como símbolo de caridad, justicia y amor hacia los más vulnerables. Por otro lado, en la primera lectura, aparece un contexto de desolación, sufrimiento, incertidumbre, oscuridad en el pueblo de Israel. Por ello, el profeta Isaías es enviado por Dios para poner la mirada sobre lo esencial y dejar de lado lo que es secundario, lo superfluo. El mensaje es bastante claro, que en medio de todas esas dificultades, tienes que tener la experiencia de que el Señor sostiene tu propia vida con su misericordia. En este tiempo de Adviento se nos hace la invitación a estar atentos, despiertos, para poder percibir la presencia de Dios. Por ello, la lectura nos abre la esperanza de que el clamor que eleves al Señor será oído. Debes hacer ese ejercicio de limpiar la mirada para poder contemplar al Maestro. Tus sentidos deben de estar atentos para transitar por el camino del bien. El mismo Dios te va guiando en ello. El Dios con nosotros viene a la tierra a tocar nuestra pobre realidad. Por ello, en esos contextos de oscuridad o sufrimiento va a brillar su luz. Ese encuentro con Él hace que nuestra realidad se transforme y tome otro brillo la vida, ya que vendará las heridas que vamos arrastrando y cura los golpes que hemos ido recibiendo. Todo ello es abrazado por su amor que sana y salva. De repente, el ministerio de liberación de Jesucristo se interrumpe cuando visualiza a una gran multitud que tenían diferentes necesidades. Probablemente Jesús se encontraba en lo alto de alguna colina donde visualizaba a esta multitud. El Evangelio nos cuenta que cuando los vio sintió compasión por ellas en su corazón. Esta compasión no era un sentimiento pasajero, sino una emoción que brotaba de lo más íntimo de su ser. La palabra griega utilizada para describir esta compasión indica un movimiento visceral, una conmoción interior que afectaba todo su ser. Es la misma palabra que se usa para describir el amor materno, ese amor que surge de las entrañas. Jesús no sentía una compasión fría o distante, sino una compasión que lo movía a la acción inmediata. Su corazón se conmovía ante el sufrimiento ajeno como si fuera su propio sufrimiento. Esta capacidad de empatía perfecta es una de las manifestaciones más hermosas de su naturaleza divina. El Señor sentía una y otra vez compasión de las personas, la misma compasión que siente por cada uno de nosotros.
No era una compasión selectiva que reservaba para casos especiales. Cada persona que se acercaba a él recibía la misma mirada tierna y misericordiosa. Los ricos y los pobres, los sanos y los enfermos, los justos y los pecadores, todos eran objeto de su compasión. Esta universalidad del amor de Cristo es lo que hace tan consoladora su presencia en nuestras vidas. Su enorme misericordia nos acoge cada mañana al despertar y nos envuelve en el anochecer, como el aire que respiramos. La misericordia de Dios nos rodea constantemente sin que siempre seamos conscientes de ella. Es como la luz del sol que no deja de brillar, aunque nosotros cerremos los ojos. La fidelidad de Dios hacia nosotros no depende de nuestra fidelidad hacia Él. Cada nuevo día es un regalo de su misericordia, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Esta compasión divina es constante e inagotable, siempre disponible para quienes la necesitan. No importa cuántas veces hayamos fallado, el corazón del Señor siempre está dispuesto a recibirnos. Su amor no tiene límites ni condiciones que podamos agotar. No es como el amor humano que se cansa o se desgasta con el tiempo. La compasión de Dios es un pozo sin fondo que nunca se seca. La misericordia de Dios es nueva cada día, como nos recuerda el profeta Jeremías. Cada amanecer trae consigo nuevas oportunidades para experimentar su bondad. Los fracasos del ayer no determinan las posibilidades del hoy. Dios no lleva cuenta de nuestros errores pasados cuando nos acercamos a Él con sinceridad. Su misericordia borra el pasado y abre un futuro lleno de esperanza. Muchos en el mundo están desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Esta imagen pastoral era muy familiar para los oyentes de Jesús, quienes conocían la importancia del pastor en la vida de las ovejas. Las ovejas son animales particularmente vulnerables que necesitan protección y guía constante. Sin un pastor, las ovejas se extravían, se lastiman y quedan vulnerables a los depredadores. No tienen sentido de orientación y pueden perderse fácilmente en terrenos desconocidos. Su instinto de supervivencia es limitado y dependen completamente de la sabiduría del pastor. De la misma manera, sin guía espiritual, las almas se pierden en el laberinto de la vida. Las decisiones importantes requieren sabiduría que solo puede venir de lo alto. Los valores del mundo frecuentemente contradicen los valores del reino de Dios. Sin una brújula espiritual, es fácil perder el rumbo y tomar caminos equivocados. La confusión moral de nuestro tiempo hace especialmente necesaria la presencia de buenos pastores. A ellos debemos llevarles el mensaje del Evangelio, para que comprendan que Jesús es nuestro pastor que da su vida por su rescate. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas por nombre. No somos números en una estadística, sino personas únicas e irreemplazables. Cada oveja tiene su propia historia, sus propias heridas, sus propias necesidades. El pastor sabe cuál necesita más cuidado, cuál tiende a extraviarse, cuál es más fuerte. Ninguna es demasiado pequeña o insignificante para merecer su atención. La oveja más débil recibe el cuidado más especial del pastor. En el rebaño de Cristo, los últimos son los primeros y los pequeños son los preferidos. La compasión de Jesús se extiende a todas las dimensiones del sufrimiento. Él ve nuestras heridas físicas, emocionales y espirituales. Comprende el dolor de la enfermedad, pero también el dolor del alma. Sabe que a veces las heridas invisibles son más dolorosas que las visibles. El sufrimiento de la soledad, la depresión, la ansiedad, la culpa, no escapan a su mirada. No hay dolor que escape a su mirada tierna y misericordiosa. Su compasión no se limita a los sufrimientos grandes y evidentes. También se conmueve por las pequeñas tristezas y las inquietudes menores. El llanto de un niño y la preocupación de una madre reciben la misma atención amorosa. Su corazón está sintonizado con cada latido de dolor en el universo. Seamos mensajeros de la misericordia del Señor y anunciemos la buena nueva a toda criatura.
Nuestra misión es ser extensión de la compasión divina en el mundo. Cuando mostramos compasión a otros, hacemos visible el amor de Dios. Cada acto de bondad es una manifestación de la ternura del Señor. Somos las manos de Cristo para acariciar, sus pies para ir hacia el necesitado, su voz para consolar. La compasión no es solo un sentimiento, sino una decisión de actuar en favor del necesitado. Jesús no se limitó a sentir compasión, sino que actuó concretamente para remediar el sufrimiento. La compasión auténtica siempre se traduce en obras de misericordia. No basta con sentir pena por el que sufre, hay que hacer algo para aliviarlo. La compasión que no se convierte en acción se queda en sentimentalismo estéril. Nosotros también debemos pasar del sentimiento a la acción concreta. La verdadera compasión implica sacrificio y entrega personal. Así como Cristo se entregó por nosotros, nosotros debemos entregarnos por los demás. El amor auténtico siempre tiene un costo, siempre requiere renuncia. La compasión cómoda que no nos compromete no es verdadera compasión. La compasión del Señor debe transformar nuestro corazón y nuestra manera de vivir. La necesidad de obreros comprometidos con la obra de Dios sigue siendo urgente en todas las épocas. En cada generación hay almas que necesitan ser cosechadas para el reino de los cielos. Los métodos pueden cambiar, pero la necesidad fundamental permanece constante. Las almas están preparadas para recibir la palabra de Dios, pero necesitan quien se la anuncie. Hay momentos en la vida de las personas cuando están particularmente abiertas al mensaje del Evangelio. Las crisis, los sufrimientos, las transiciones importantes pueden ser oportunidades únicas para la evangelización. Si no aprovechamos estos momentos, pueden pasar años antes de que se presente otra oportunidad similar. La gracia de Dios actúa en tiempos específicos que debemos saber reconocer y aprovechar. La falta de discípulos con fervor apostólico para dirigir al pueblo de Dios es una constante que sigue siendo relevante. No basta con tener cristianos tibios o mediocres. Se necesitan discípulos llenos de fuego, apasionados por la causa de Cristo. El fervor apostólico no es un lujo espiritual, sino una necesidad urgente. Los tiempos difíciles requieren cristianos decididos y valientes. En cada generación, Dios llama a hombres y mujeres para que sean sus colaboradores en la obra de salvación. Esta llamada no se limita a los sacerdotes y religiosos. Todos los bautizados tienen una misión que cumplir en la iglesia. Cada cristiano es llamado a ser apóstol en su ambiente propio. La evangelización no es tarea exclusiva de los ministros ordenados. Sin embargo, no siempre hay respuesta generosa a esta llamada divina. Muchos escuchan la voz de Dios, pero prefieren no comprometerse. La comodidad y el egoísmo impiden que muchos respondan con generosidad. Se buscan excusas para evitar el compromiso serio con la obra de Dios. El materialismo de nuestra época ha endurecido muchos corazones. La Escritura nos muestra que cuando el Señor liberó a Israel de Egipto y lo condujo hacia la tierra prometida, la necesidad de un guía espiritual siempre ha sido crucial. El pueblo de Dios siempre ha necesitado líderes que lo orienten en el camino de la salvación. La historia bíblica está llena de ejemplos de la importancia del liderazgo espiritual. Cuando había buenos líderes, el pueblo prosperaba espiritual y materialmente. Cuando faltaban líderes fieles, el pueblo se descarriaba y caía en la idolatría. Así el Señor subraya que aunque hay mucho trabajo por hacer, los obreros son pocos y sin líderes comprometidos. Esta escasez no se debe a falta de trabajo, sino a falta de trabajadores dispuestos. Las oportunidades de servicio abundan por todas partes, en hospitales, cárceles, escuelas, barrios pobres. Hay infinitas posibilidades de apostolado. El problema no es la ausencia de oportunidades para servir, sino la falta de corazones generosos. Muchos prefieren la comodidad del hogar a la incomodidad del servicio. Se buscan ministerios cómodos que no requieran mucho sacrificio.
La mentalidad consumista ha contaminado incluso el servicio religioso. Se quiere servir a Dios, pero sin renunciar a las comodidades personales. Reflexionemos sobre cómo podemos responder con prontitud y diligencia a la llamada de Dios para ser sus colaboradores en la misión de salvación. La respuesta a la llamada de Dios no puede ser tibia o a medias. Debe ser una respuesta total, generosa, sin reservas, como la de María que dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra». La disponibilidad para la obra de Dios debe ser completa y permanente. Cada cristiano tiene una vocación específica dentro del plan divino. No todos estamos llamados al mismo tipo de servicio, pero todos estamos llamados a servir. La diversidad de carismas y ministerios es una riqueza de la Iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función específica e irreemplazable. La mano no puede decir al pie: «No te necesito». Todos los ministerios son importantes y necesarios para el bien común. Pensemos un poco sobre los dones y habilidades que Dios nos ha dado, y cómo podemos utilizarlos para servir en la viña del Señor. Los talentos recibidos no son para nuestro beneficio exclusivo, sino para el bien común. Cada don es una responsabilidad ante Dios y ante la comunidad. El que recibió mucho, mucho se le pedirá. Los talentos enterrados se convierten en motivo de condenación. Esto puede incluir el compromiso con la oración, el apoyo a los líderes, la educación religiosa o el servicio en la comunidad. La oración es el primer servicio que podemos ofrecer, pues sin ella ningún otro servicio será fecundo. La oración es la fuente de toda fecundidad apostólica. Sin oración, el activismo se convierte en activismo estéril. La contemplación debe preceder y acompañar siempre a la acción. Los grandes evangelizadores han sido siempre grandes personas de oración. El apoyo a los líderes es fundamental para el buen funcionamiento de la comunidad eclesial. Los líderes necesitan la colaboración y el aliento de todos los fieles. La crítica destructiva debilita la obra de Dios. El apoyo leal y constructivo la fortalece. La obediencia a la autoridad legítima es una virtud fundamental en la vida cristiana. La educación religiosa es esencial para formar nuevas generaciones de creyentes. La transmisión de la fe es una de las tareas más importantes de la Iglesia. Cada generación debe evangelizar a la siguiente. Los padres son los primeros catequistas de sus hijos. La escuela y la parroquia deben complementar la educación religiosa del hogar. El servicio comunitario es la expresión concreta del amor fraterno. La caridad no puede quedarse en palabras bonitas. Debe traducirse en obras concretas de misericordia. El servicio a los pobres es un criterio fundamental de la autenticidad cristiana. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Hoy me propongo seguir a Jesús con decisión y sin excusas. Aunque el camino no sea cómodo ni fácil, quiero ponerlo a Él en el primer lugar de mi vida. Renuncio a las distracciones y a los apegos que me impiden avanzar en mi fe. Confiaré en que, aun sin seguridades humanas, Jesús será mi descanso y mi guía. Seguirlo de verdad significa elegirlo cada día, sin condiciones. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para curar enfermedades y expulsar espíritus inmundos, y así dar muestras de la inmensa misericordia que ofrece el anuncio del reino de los cielos. Llama la atención cómo los 12 se convierten en los representantes del nuevo Israel, de la nueva situación que se crea con la llegada del reino de Dios. Por eso los capacita para que, en su nombre, quiten todo tipo de sufrimiento a todos los que han abandonado la senda de la palabra de Dios, las ovejas descarriadas de Israel. Nombra a cada uno de ellos como muestra de su importancia ante la comunidad y reconociéndolos como ayudantes de Jesús para el anuncio del reino. La intención clara de confiarles una misión que, aunque difícil, era de suma importancia para el desarrollo de su obra en la tierra.
No fue una decisión tomada al azar ni basada en los criterios que muchas veces el mundo usa para seleccionar a las personas, como la riqueza, la fama o el conocimiento, sino que fue una elección hecha desde el corazón del Señor, mirando lo que cada uno podía llegar a ser bajo su guía y acompañamiento. Jesús llamó a cada uno de ellos por su nombre, mostrando así que su llamado era personal, directo y lleno de un amor que solo Él puede ofrecer. Él los escogió tal como eran, con sus virtudes y defectos, con sus habilidades y debilidades, sabiendo muy bien que no eran los más preparados ni los más reconocidos entre el pueblo, pero aún así los quiso cerca, porque su misión no dependía de las capacidades del hombre, sino de la fidelidad a su palabra. Entre los 12 apóstoles había un recaudador de impuestos, hombres que eran vistos con desprecio por su oficio, pescadores sencillos que vivían del mar y de sus redes, y también uno que más tarde sería conocido por su traición, como lo fue Judas Iscariote. ¿Qué momento tan delicado debió ser para Jesús al ver que el Evangelio, su mensaje más querido, su tesoro más valioso, quedaría en manos de estos hombres que muchas veces no entendían sus enseñanzas, que dudaban, que se dejaban llevar por el miedo o la confusión? Sin embargo, el Señor no se echó atrás, no desistió ni se arrepintió, porque su mirada va más allá de lo que el hombre puede ver. Él confía incluso cuando nadie más lo hace. Así como llamó a sus discípulos, hoy también nos llama a cada uno de nosotros, con nuestras propias luchas, con nuestras caídas y también con nuestras esperanzas, para que formemos parte activa de su obra. Aunque muchas veces sentimos que no estamos listos o que no somos dignos, el llamado de Jesús permanece firme, y su confianza en nosotros no depende de lo que hayamos hecho, sino del amor inmenso que nos tiene. Jesús sigue creyendo en nosotros, incluso cuando nosotros mismos dejamos de creer. Y eso es una muestra del amor más puro que podamos experimentar. Debemos guardar en el corazón un sentimiento profundo de gratitud hacia Él, porque a pesar de nuestras debilidades, continúa contando con nosotros. Sigue hablándonos, sigue tocando la puerta de nuestro corazón y nos invita a servirle. Él es el único que cree en nosotros más allá de nuestras fallas, y por eso nuestra respuesta no puede ser tibia ni distraída. Debemos actuar con prontitud y entrega total a su llamado. Jesús nos invita a llevar su mensaje a los demás, y ese mensaje no es otro que la buena noticia de la salvación, el anuncio del amor de Dios para toda persona sin excepción. Jesús demostró que no necesita grandes títulos ni grandes talentos, sino corazones dispuestos a seguirle y a confiar en su palabra por encima de cualquier cosa. Ellos estuvieron listos para cumplir la misión encomendada, pero no fue por su fuerza, sino porque recibieron la asistencia del Espíritu Santo, quien los fortaleció, los iluminó y los preparó para enfrentar los desafíos que vendrían. La misma asistencia del Espíritu Santo que recibieron ellos está disponible también para nosotros, porque Dios no cambia y su amor y su ayuda son eternos. Hoy también tenemos esa gracia, ese acompañamiento divino que nos da lo necesario para enseñar, para predicar, para anunciar a Cristo con nuestras palabras y sobre todo con nuestras acciones. Estamos llamados a enseñar las verdades del reino, a mostrar que la vida con Dios tiene sentido, y que existe un plan para cada uno de nosotros, un camino que conduce a la plenitud que viene de Dios. Jesús nos vuelve a llamar, no importa cuántas veces nos hayamos alejado. Él siempre encuentra la manera de decirnos, ven y sígueme. Y lo hace con la misma ternura y firmeza con la que llamó a los 12. Nos invita una vez más a seguirlo, a dejar atrás las excusas, los miedos, las dudas, y a caminar con Él por la senda de la salvación, que aunque no siempre sea fácil, está llena de promesas. No miremos atrás, no vivamos con nostalgia por lo que pudo ser, ni con remordimiento por lo que hicimos mal. Hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo.
de tomar la mano de Jesús y seguirlo con confianza. El camino hacia la salvación no está reservado para unos pocos. Es una invitación abierta para todos los que desean encontrarse con Dios y vivir según su voluntad. Así como los 12 discípulos dejaron sus redes, sus trabajos y sus familias para seguir a Jesús, hoy se nos pide que dejemos aquello que nos aleja de Él y que pongamos nuestra mirada en el reino de los cielos. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades, sino de asumirlas con una nueva perspectiva, con un corazón renovado que sabe que todo lo que hacemos puede ser una forma de servir a Dios. A veces pensamos que no tenemos nada que ofrecer, que nuestros errores nos hacen menos valiosos. Pero la historia de los apóstoles nos recuerda que Dios no busca a los perfectos, sino a los disponibles. Él no exige una hoja de vida sin errores, sino un corazón que se deje moldear. Una alma que diga sí a su llamado, aunque ese sí esté lleno de temor o incertidumbre. Jesús conoce cada parte de nuestro ser, conoce nuestras heridas, nuestras luchas interiores, y aún así nos llama con un amor que no juzga ni condena, sino que acoge y transforma. Nos da la oportunidad de escribir una historia nueva con Él, de formar parte de un plan que es más grande que nosotros, pero en el cual tenemos un lugar especial e irreemplazable. La elección de los 12 es también un espejo donde podemos vernos reflejados, porque el Señor sigue eligiendo, sigue confiando y sigue llamando. Cada uno de nosotros es parte de ese grupo que Él desea formar, de ese equipo de servidores que llevan esperanza, consuelo, paz y alegría a donde quiera que vayan. Hoy podemos ser como Pedro, como Juan, como Mateo o como Santiago, no porque seamos iguales a ellos, sino porque el mismo Señor que los llamó a ellos es el que nos llama a nosotros. Y si ellos, con todas sus debilidades, fueron capaces de cambiar la historia, nosotros también podemos hacer mucho bien si respondemos con fe y caminamos con decisión. Nos llena de fe y de esperanza saber que es el mismo Señor, nuestro Dios y Padre, quien nos concede los dones espirituales, las capacidades necesarias y las oportunidades precisas para ejecutar su plan divino aquí en la tierra y además cumplir con toda exigencia, responsabilidad o tarea que nos encomienda, sin importar lo difícil o lo grande que ésta pueda parecer. No hay persona en el mundo que no tenga una misión que cumplir, porque todos, sin excepción, hemos sido llamados por Dios para ser parte de su obra, y cada uno debe descubrir cuál es su tarea según los dones que ha recibido, y la realidad particular que vive. Cada persona, desde su vida profesional, desde su trabajo diario, su oficio humilde, su vocación, sus talentos naturales, su rol en la familia o en la comunidad, tiene un encargo particular que viene directamente del Señor. Y ese encargo no siempre tiene que ver con cosas grandes, sino más bien con la fidelidad en lo pequeño. Todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a vivir la santidad, no como una meta lejana o imposible, sino como un camino diario en el que, con pasos firmes y confiando en la gracia divina, vamos acercándonos a ese ideal de vida que agrada al corazón de Dios. Esta es la dulce responsabilidad que tenemos, la de buscar y procurar con humildad, constancia y sinceridad la santidad de nuestras almas, entendiendo que esto no significa perfección sin errores, sino vivir cada día más unidos a la voluntad de Dios, dejando que Él transforme lo que somos, y sin importar dónde estemos, si vivimos en la ciudad o en el campo, si tenemos una ocupación destacada o pasamos desapercibidos, si tenemos una profesión de gran visibilidad o una labor escondida, o si nuestra condición económica es estable o nos enfrentamos a la escasez. Todos estamos llamados a levantarnos cada mañana con el corazón abierto al Señor y con la firme decisión de vivir para Él, a buscar, desde lo más íntimo de nuestro ser, la perfección de nuestra alma, que no es otra cosa que la disposición de vivir según el Evangelio,
amando con sinceridad, perdonando con generosidad, y sirviendo con alegría, y al mismo tiempo procurar la salud espiritual en nuestra vida, que consiste en mantenernos unidos al Señor a través de la oración, la escucha de su palabra y la participación en los sacramentos. Para todo esto, contamos con las gracias y los frutos del Espíritu Santo, ese Espíritu que fue prometido por Jesús y que hoy actúa en cada uno de nosotros, guiándonos con suavidad, iluminando nuestro entendimiento y moviendo nuestra voluntad, para que obremos conforme al querer de Dios, y no según nuestras inclinaciones o intereses personales. Sin la ayuda del Espíritu Santo nadie podría llegar a las altas moradas de la santidad, porque nuestras fuerzas solas no bastan, nuestras buenas intenciones no son suficientes, y por eso necesitamos de su presencia activa en nuestra vida, día tras día, momento a momento, porque Él es el santificador, el que purifica el corazón del hombre de toda mancha, el que limpia nuestras intenciones, el que aclara nuestras dudas cuando no sabemos qué camino seguir, y también el que aleja de nuestra mente y nuestro espíritu los temores que nos paralizan o nos hacen retroceder. Siempre tengamos presente esta gran verdad, que tenemos de nuestro lado la gracia de Dios, la fuerza que viene del cielo, el favor del Altísimo, y que aquel que creó los cielos y la tierra, que formó los mares, que puso estrellas en el firmamento, también ha puesto su mirada sobre nosotros y ha decidido acompañarnos en este caminar. Tenemos al cielo de nuestra parte, a los ángeles que nos custodian, a los santos que interceden por nosotros, y sobre todo, tenemos a Jesucristo, el mejor amigo, el compañero fiel que nunca se aparta, el que dio su vida por nosotros y nos sigue mostrando el camino con su ejemplo. No hay por qué temer, no hay razón válida para vivir llenos de preocupaciones cuando sabemos que no estamos solos, que el Señor va delante de nosotros abriendo caminos, detrás cuidándonos, a los lados protegiéndonos y dentro de nosotros animándonos. Si en estos días hemos recibido una misión especial, si se nos ha confiado un nuevo encargo, si nos ha llegado una promoción inesperada, un ascenso en el trabajo, un nuevo servicio en nuestra comunidad, o incluso un cambio de ciudad, confiemos en el Señor, con plena certeza de que Él está en medio de todo eso, conduciendo nuestros pasos, y pongámonos en manos de nuestro Padre con decisión, sin titubeos ni resistencia, y avancemos sin miedo, con la cabeza en alto y el corazón firme, sabiendo que no caminamos a ciegas, sino que vamos dirigidos por la voluntad de que todo lo sabe y todo lo puede, porque si Dios llama, Él mismo capacita. Si Él nos escoge para una tarea, también nos dará lo necesario para cumplirla. Y si nos encomienda una responsabilidad, Él mismo se encargará de darnos la sabiduría, la paciencia, la humildad y la perseverancia para responderle con fidelidad. Nada de lo que sucede en nuestra vida está fuera del conocimiento de Dios. Y si Él ha permitido una situación nueva, es porque detrás de ella hay una enseñanza, una bendición o una oportunidad para crecer y acercarnos más a Él. A veces no entendemos por qué somos elegidos para ciertas cosas, porque a nosotros se nos presentan desafíos que otros no enfrentan, pero con el tiempo, y con la guía del Espíritu Santo, descubrimos que todo tenía un propósito, y que Dios nos estaba formando con cada experiencia. La misión que Dios nos da puede parecer, en un principio, difícil de entender o de asumir, pero si caminamos de su mano, si abrimos nuestro corazón a su voz, pronto veremos cómo cada cosa encaja, y cómo lo que parecía imposible se vuelve realidad por la gracia que Él derrama sobre nosotros. Cuando uno confía en el Señor, descubre que las cargas no pesan igual, que los problemas no tienen la última palabra, y que la paz interior que proviene de Dios es mucho más fuerte que las preocupaciones o el ruido del mundo. Que esta meditación nos ayude a mirar con nuevos ojos la misión que nos ha sido confiada, a no despreciar los pequeños servicios
ni a desanimarnos ante los grandes desafíos, sino a vivir cada día con la certeza de que Dios está con nosotros. Recordemos que el verdadero valor de nuestra vida no se mide por los títulos o los logros materiales, sino por la fidelidad con que vivimos lo que Dios nos ha encargado, por la entrega con que servimos a los demás, y por el amor con que respondemos al llamado de Cristo. Debemos de procurar que no nos falte nunca la confianza en la guía del Espíritu Santo, ni el deseo sincero de ser instrumentos en las manos de Dios. Cada decisión que tomemos esté impregnada del deseo de agradar al Señor y hacer su voluntad. Él nos ha elegido para algo grande, no necesariamente en lo visible, pero sí en lo eterno. Y si nos mantenemos firmes, si permanecemos en oración y si actuamos con fe, llegaremos a cumplir la misión que nos fue dada desde antes que naciéramos. Algunos nos hemos cuestionado acerca del por qué Jesús encomendó la obra misionera de sus discípulos únicamente a los judíos, cuando bien sabemos que su mensaje era para toda la humanidad, y su salvación no conocía fronteras ni barreras culturales. Sin embargo, si analizamos con detenimiento el contexto en el que estas palabras fueron dichas, podemos descubrir razones importantes que nos ayudan a comprender mejor la pedagogía del Maestro. Él quería que su mensaje llegara primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, que eran el pueblo que había recibido desde tiempos antiguos la revelación divina. Tal vez el Señor, en su infinita sabiduría, no quiso que sus apóstoles pisaran tierras paganas en esa primera etapa, no porque despreciara a esos pueblos, sino porque había un orden que respetar, un proceso que seguir y un camino que debía iniciarse por quienes ya tenían una base de fe, porque los judíos eran el pueblo poseedor de las promesas, los destinatarios de los profetas, los receptores de la ley y, en cierto modo, eran quienes estaban mejor preparados, al menos en teoría, para reconocer a Mesías y aceptar su mensaje. Y él, como buen maestro, quería primero que se les llevara la salvación a los predilectos de su Padre, a aquellos con quienes Dios había hecho una alianza desde tiempos antiguos, y que aunque muchas veces la rompieron, seguían siendo parte de su plan. Por eso el apóstol San Pablo, en sus cartas, mencionaba con frecuencia que el Evangelio había sido compartido a todo el mundo, comenzando primero por los judíos, no como un acto de discriminación, sino como una etapa inicial en la misión universal de la Iglesia. Una segunda razón por la cual Jesús decidió no enviar a sus discípulos al principio a tierras extranjeras sería porque ellos aún no contaban con la experiencia necesaria, ni con la madurez apostólica que requería una tarea tan exigente y compleja como evangelizar culturas ajenas. Dios sabe cómo guiar a sus hijos y nunca los expone a batallas para las cuales no están preparados. Él es paciente, prudente y conoce los procesos que cada uno debe vivir antes de recibir mayores responsabilidades. Nadie más que él conoce los tiempos adecuados, las circunstancias propicias y la disposición interior de cada persona. Y por eso, si hoy no nos permite una gracia particular, o no nos encomienda aún una misión que deseamos, es porque está cuidando de nosotros y quiere que estemos listos para cuando llegue el momento oportuno. A veces sentimos que estamos preparados para hacer ciertas cosas, pero Dios, que ve más allá de lo que nuestros ojos alcanzan, nos protege de situaciones que podrían ser demasiado pesadas para nuestra fe aún en crecimiento. Por eso es importante confiar en sus tiempos, en su manera de actuar, en su pedagogía divina, que no es apresurada ni improvisada, sino que se desarrolla con sabiduría perfecta, respetando el ritmo que cada alma necesita. Puede que más adelante, cuando hayamos crecido más en la fe, cuando hayamos fortalecido virtudes como la esperanza, la paciencia, la prudencia, el discernimiento y sobre todo el amor verdadero, entonces el Señor nos conceda aquello que hemos venido pidiendo con insistencia y fe,
o incluso nos confíe tareas más grandes que las que imaginamos. Porque muchas veces el deseo de servir más, de hacer más, de abarcar más, es bueno, pero requiere un proceso interior para que ese servicio sea verdadero, desinteresado y duradero, y para que la misión no se convierta en un peso, sino en una alegría. El Maestro actuó con sabiduría al limitar, en un primer momento, el alcance de la misión de los apóstoles, porque sabía que el éxito de su mensaje no dependía de la velocidad ni de la cantidad de pueblos visitados, sino de la solidez del testimonio y la claridad con la que se viviera lo que se predicaba. Sabía que más tarde, cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos en Pentecostés, el número de discípulos crecería y sería mucho más fácil la expansión de su mensaje, ya no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a los samaritanos y a todos los pueblos de la tierra. Por eso vemos que el mensaje de Cristo no se quedó limitado a un solo grupo, sino que fue creciendo poco a poco, con fuerza, con verdad y con amor, hasta llegar a todas las naciones como estaba previsto desde el principio. Confiemos en la voluntad del Señor, incluso cuando no entendamos por qué ciertas puertas no se abren, porque algunas misiones parecen demorarse, o porque no hemos sido enviados, aún a realizar aquello que anhelamos profundamente en nuestro corazón. Él conoce cada rincón de nuestra alma, sabe cuándo estamos listos, y su amor es tan grande que no nos expone antes de tiempo, ni nos lanza al mundo sin preparación, sino que, como el buen sembrador, espera el tiempo de la cosecha. Aferrémonos a Él en medio de la espera, busquemos fortalecer nuestra vida de oración, crecer en el conocimiento de su palabra, purificar nuestras intenciones y desarrollar aquellas virtudes que harán de nosotros instrumentos mejores en sus manos. Recordemos que todo tiene su momento, y que incluso los apóstoles, que vivieron directamente con Jesús, tuvieron que pasar por un proceso antes de ser enviados al mundo entero. Así como ellos fueron formados paso a paso, también nosotros somos conducidos por Dios con paciencia, porque el Señor no tiene prisa, y lo que Él hace, lo hace bien. Y si hoy sentimos que nuestra misión es pequeña o limitada, que solo nos toca actuar en un espacio reducido, no despreciemos ese campo, porque todo lo que se hace con amor y fidelidad tiene un impacto que muchas veces no vemos de inmediato, pero que Dios sí ve y valora. Que esta enseñanza nos lleve a aceptar con humildad el proceso que vivimos, a no compararnos con otros, a no desesperarnos por la expansión rápida, sino a confiar en que lo importante no es la cantidad, sino la calidad de nuestra entrega. Jesús sabe cuándo, cómo y a través de quién llevar su mensaje, y si nos mantenemos unidos a Él, tarde o temprano seremos enviados con la fuerza del Espíritu, a cumplir aquello para lo cual fuimos llamados desde la eternidad. Jesús nos dejó como encargo y mandato: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Esta invitación es mucho más que una simple orden. Es una llamada urgente y hermosa que nos recuerda que el mensaje de salvación no puede quedarse guardado ni olvidado, sino que debe ser anunciado con valentía y esperanza a todos los rincones por donde caminemos. Proclamar que el reino estaba cerca era, para aquellos primeros testigos de la encarnación, para los discípulos y apóstoles, una tarea llena de gozo, porque sabían que no solo anunciaban palabras, sino que compartían la llegada de un hecho extraordinario y definitivo, la presencia de Dios hecho carne entre los hombres. Y así debe ser también para nosotros, porque hoy la invitación se mantiene vigente y la necesidad del mundo, por escuchar la buena noticia, sigue siendo urgente y real. Cumplir con este encargo, hacer parte activa y consciente de esta misión, nos convierte en verdaderos discípulos de Jesús, porque no basta con escuchar el mensaje en la comodidad de nuestro entorno, sino que es necesario salir, ser luz y sal, testigos con obras y palabras de que el reino de Dios,
Ya está presente y nos llama a todos a vivir en su gracia. Por eso, hoy más que nunca, propongámonos seriamente, con determinación y entrega sincera, aplicar todos nuestros esfuerzos para la transmisión del mensaje evangélico, comenzando en el ámbito que nos es más cercano y donde tenemos mayor influencia, que son nuestras familias y seres queridos, quienes muchas veces necesitan oír y ver ese testimonio renovado, porque el mundo actual, lleno de ruido, prisas y distracciones, ha olvidado, o quizás nunca llegó a comprender, que el reino de Dios no es algo lejano, ni un lugar solo para el futuro, sino que está dentro de nosotros, en nuestros corazones transformados por la gracia, y que a partir de esa presencia podemos gozar ya de sus promesas y beneficios espirituales. Entendamos, por tanto, que a raíz de la predicación constante y sincera del Evangelio, se produce una verdadera liberación de todas las cadenas espirituales que nos atan, de las ataduras que impiden que nuestro espíritu sea libre para vivir en paz, en amor y en plenitud. Aquellas cadenas pueden manifestarse en muchos modos: miedo, inseguridad, resentimiento, culpa, orgullo, cualquier obstáculo que nos impida acercarnos con confianza, y apertura al amor de Dios y a los demás. Aquellos que realmente meditan la palabra de Dios, que la reflexionan con sinceridad, y que se esfuerzan en ponerla en práctica día a día en sus pensamientos, palabras y acciones, experimentan un alivio profundo y una libertad verdadera en el alma, que nada ni nadie puede quitarles. Y quienes participan de esta proclamación, quienes anuncian con fe, amor y valentía este mensaje de salvación. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Teresa Pérez dice: Gloria a ti, Padre misericordioso. Te pido por mis hijos Francisco, Asai, David y Alan, protégelos de enfermedades, y a mi sobrina Ana, que tiene lupus y está paralizada de la cintura para abajo. Dale su sanación en nombre de Jesús. Hermana Teresa, que el Señor extienda su mano poderosa sobre Francisco, Asai, David y Alan, cubriéndolos con salud, cuidado y bendición cada día. Que Ana reciba la fortaleza, el consuelo y la gracia que necesita, y que la luz de Cristo ilumine su proceso de sanación con esperanza y paz. Guillermina Briceño dice: Dios Todopoderoso bendiga mi familia y mis hijos, nietos. Por la salud de mi papá y la Virgen Santísima nos cuide siempre. Feliz día para todos. Familia, bendiciones. Hermana Guillermina, que el Señor derrame salud y protección sobre tu familia. Fortalezca a tu papá en cada momento, y que la Virgen María los cubra con su manto de amor y cuidado cada día. Nona dice: Dios Todopoderoso, dámele salud a mis hijos, nietos y demás familiares. Cúbrelos con tu manto bendito. Gracias por escuchar mis plegarias, Señor. Hermana Nona, que Dios bendiga a tus hijos, nietos y familiares con salud, paz y serenidad, y que su manto divino los acompañe y proteja en todo momento. Rafaela Dín dice: por las oraciones de Papa León XIV y la paz del mundo. Hermana Rafaela, que el Señor bendiga al Santo Padre y su ministerio, lo colme de gracia y le dé una larga vida. Que el Señor reciba tus súplicas y conceda al mundo la paz que tanto necesita, llenando los corazones de todos con sabiduría, justicia y reconciliación. Esperanza Patricia dice: Señor, bendice a mi hijo Freddy Silva. Dales mucha sabiduría y discernimiento en sus estudios y trabajo. Gracias, Jesús. Señor Jesús, te pido por Valentina Vasolo, Luisana de Lima y Ruth Batallamos, para que propicien un ambiente de trabajo en armonía, colaboración y paz. Gracias, Señor. Hermana Esperanza, que el Señor ilumine a Freddy con inteligencia, claridad y decisión, guiándolo en sus estudios, en su trabajo y en cada paso que dé. Que el Señor derrame su espíritu de paz sobre ese lugar de trabajo, inspirando respeto,
colaboración y unidad entre todos, y fortaleciendo a Valentina, Luisana y Ruth en su misión diaria. Ximena Zambra dice: Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, ayúdame con mi salud de colon y mi sistema nervioso. Dale un trabajo para mi marido, mi Señor bendito. Hermana Ximena, que el Señor coloque su mano sanadora sobre tu cuerpo y tus nervios, dándote alivio, fuerza y serenidad, y que abra puertas de trabajo y estabilidad para tu esposo. Flor Ramírez dice: Señor, por mis hijos, nietos, por mí, darnos paz. Que rompa todo miedo, preocupaciones y nos acompañe. Hermana Flor, que la paz de Cristo habite en tu hogar y en cada corazón de tu familia, disipando todo miedo y toda preocupación, y que el Señor los acompañe día a día. Evelio Córdoba Ibáñez dice: Ruego que me ayuden a interceder a nuestro Señor Jesucristo por la salud de Iraida Genet Meléndez Guerrero, que el insomnio la deprime totalmente. También por todos los enfermos que requieren de su divina protección de nuestro Señor. Hermano Evelio, que Cristo visite a Iraida con descanso, alivio y serenidad, y que su gracia la levante de toda angustia, bendiciendo también a todos los enfermos con fortaleza y consuelo. Javier Muñoz dice: Señor Jesucristo, te ruego misericordia para la familia Muñoz Rodríguez y Muñoz Rojas. Hermano Javier, que la misericordia del Señor envuelva a ambas familias, llenándolas de unidad, bendición y paz, y que su amor guíe cada una de sus decisiones y caminos. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todo aquel que necesite escuchar una palabra de esperanza. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.